La formación de gobierno en Castilla y León se ha convertido en una partida de póker con 3 jugadores y varios invitados a la mesa. Solo Vox tiene claro que entraría en un hipotético ejecutivo y hoy se han mostrado dispuestos a ceder. El PP sigue apostando por ir en solitario y Pedro Sánchez reitera su ofrecimiento a Casado, pero con un peaje. Le ha llegado la hora de la verdad, señor Casado. Vamos a decirlo claramente. Le ha llegado la hora de la verdad. Usted tiene que decidir si abre las puertas a un gobierno del Partido Popular con la ultraderecha o no. Vox tiene el derecho y el deber de formar parte del gobierno en Castilla y León, y si ese derecho no se respeta, pues Vox votará en contra de cualquier investidura. Buenas noches. Alfonso Fernández Mañueco ya ha mantenido los primeros contactos con algunas formaciones políticas para cerrar próximas reuniones. Con el PSOE de Luis Tudanca lo hará el próximo lunes. Rubén Hernández. La cita será aquí en las Cortes de Castilla y León a partir de las 11 de la mañana. Con el PSOE de Luis Tudanca, Alfonso Fernández Mañueco comienza su ronda de reuniones con todos los partidos. El siguiente será Vox, pero ese encuentro de momento no tiene fecha. La caída de contagios suaviza la última reunión del Consejo Interterritorial de Salud, donde algunas comunidades autónomas empiezan a poner sobre la mesa la eliminación definitiva de las mascarillas en las aulas. Aunque hoy la noticia es otra y tiene que ver con el aforo en los espectáculos deportivos. Ana Martínez. Así es, en esa reunión del Consejo Interterritorial, el Ministerio y las comunidades autónomas han acordado ampliar hasta el 100% el aforo de los eventos deportivos, que actualmente se encuentran en un 85% en exteriores y en un 75% en el interior. Es la primera vez desde que se inició la pandemia que se recupera el 100% del aforo en la celebración de un evento deportivo en interior. Con el mantenimiento de todas las medidas que hemos ido acordando en acuerdos anteriores, es decir, uso obligatorio, como saben, de mascarilla, no fumar durante la celebración del partido, ni antes ni después, ni tampoco pues comer ni beber. Cada vez valoramos más nuestro tiempo libre, así que esta medida parece un sueño: trabajar solo 4 días a la semana y descansar el resto. Eso sí, esta petición, que puede implantarse en Bélgica, tiene su trampa, porque se trata de redistribuir en realidad las 40 horas de trabajo semanal en menos días para descansar más. Hoy les presentamos a Alberto del Campo. Es soriano y ha trabajado como montador de la última película de Antonio Banderas y Penélope Cruz. Se llama Competencia Oficial y se estrena la próxima semana. Cuando te enfrentas a una película tan grande y lo mismo, pues es que es Penélope Cruz, es Antonio Banderas, dices, ¡buah! A ver, ¿yo cómo me enfrento a esto? Mañana amaneceremos con nieblas y nubes bajas que darán paso a una jornada de cielos muy despejados y temperaturas primaverales, acercándonos incluso a los 20 grados en zonas altas. Después de las elecciones se van cumpliendo los plazos. Han pasado 3 días y ya hay contactos entre el ganador de los comicios, el Partido Popular, y el resto de grupos para cerrar las primeras reuniones. En el horizonte, la formación de un gobierno para el que hacen falta apoyos. No sabemos todavía cuándo será el encuentro con Vox, pero sí con el PSOE. Rubén. Primera incógnita resuelta, Antonio, será este lunes cuando PP y PSOE se sienten a hablar aquí en las Cortes. A partir de las 11 de la mañana, frente a frente, estarán Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca. A partir de este encuentro, y según la representación lograda por los partidos en las elecciones del pasado domingo, el PP se reunirá con todos, por lo que el siguiente será Vox, aunque de momento no hay fecha para ese encuentro. Uno de esos partidos es Por Ávila, que hoy ha mandado un aviso: solo vendrá a Valladolid a una reunión si el que le recibe es Fernández Mañueco y no otro miembro del Partido Popular. Pedro Sánchez ha reiterado hoy en el Congreso que le abren una vía a Mañueco para que sea presidente sin necesidad de recurrir a Vox, pero con condiciones. Pablo Casado ni siquiera le ha contestado y ha pasado al ataque, recordándole que son las 4ª elecciones que pierde el PSOE. Perder otras elecciones, y ya lleva 4 desde que fue investido presidente del Gobierno. En 3 de ellas ha quedado tercera fuerza política por detrás de sus socios de la extrema izquierda y los nacionalistas. Usted tiene que decidir si abre las puertas a un gobierno del Partido Popular con la ultraderecha o no. Estamos dispuestos a ayudar, pero tiene que hacer lo siguiente. Tiene también que decirnos si es para todos los días, si
si es para siempre y en todos los territorios. También se suma a la vía Sánchez la vicepresidenta del Gobierno. Yolanda Díaz se ha desmarcado de su propio partido, de Unidas Podemos, y se ha mostrado dispuesta a darle el Gobierno a Mañueco en Castilla y León a cambio de un cordón sanitario a Vox en todo el territorio. Que me gustaría que tuviéramos un país en el que el cordón democrático, que no sanitario, se impusiera. Cualquier posición favorable a que no dependa la educación, ni la sanidad, ni la dependencia, ni los servicios públicos de la extrema derecha en España. Hoy Juan García Gallardo ha vuelto a lanzar el guante a Alfonso Fernández Mañueco y le ha adelantado que estarían dispuestos a ceder en beneficio de un gobierno de coalición. En la misma línea, un Santiago Abascal que insiste en que sin ellos en el Ejecutivo solo queda la opción de ir otra vez a las elecciones. No vamos a apoyar gratuitamente ningún gobierno. Queremos un cambio de rumbo y queremos que se nos respete. Vox tiene el derecho y el deber de formar parte del gobierno en Castilla y León. Y si ese derecho no se respeta, pues Vox votará en contra de cualquier investidura. ¿Qué ocurriría si, como pide Sánchez, el PP rompiese todos los acuerdos con Vox? A día de hoy el PP ha recibido apoyos de Vox en 3 autonomías. En Madrid, donde hace pocas semanas Ayuso sacó adelante los presupuestos con los votos de la formación de Abascal. En Andalucía y en Murcia, en ambos casos para facilitar la investidura. Aquí en Castilla y León, Vox fue fundamental para la elección del alcalde de Palencia, Mario Simón. Además de lo que hemos escuchado en el Congreso, otros políticos siguen pronunciándose sobre su mejor opción: gobernar con Vox o recurrir a la abstención del PSOE. Como a mí me encantaría, me gustaría y voy a trabajar para gobernar en solitario en Andalucía, me gustaría que el señor Mañueco también gobernara en solitario. El problema de España no es que Vox entre o no en un gobierno. El problema de España es el gobierno de Pedro Sánchez. El que ha ganado las elecciones tiene que apañárselas para gobernar. Quien tiene la responsabilidad del gobierno en Castilla y León es quien debe valorar cuál es el mejor gobierno posible, y yo no le voy a decir lo que tiene que hacer. Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno entre 1982 y 1991, cree que Partido Socialista y Partido Popular tienen que sentarse a hablar. Lo ha dicho en Burgos, en este seminario sobre monarquía o república. Guerra ha hecho estas reflexiones en referencia a la política española, no expresamente a Castilla y León. Opina que el diálogo entre los dos grandes partidos es la forma de no alimentar extremismos. El último precedente de la abstención de los socialistas en favor de los populares dejó uno de los momentos más traumáticos para el PSOE y para Pedro Sánchez. No podría administrar una decisión que no comparto. Sánchez y media ejecutiva dimitieron por su oposición a la abstención en la investidura de Mariano Rajoy. El PSOE optó por ella para evitar unas terceras elecciones. Porque no nos gustan sus políticas, pero sí nos gusta este país. Rajoy fue investido gracias a los votos de Ciudadanos y Coalición Canaria y la abstención del PSOE, con la excepción de 15 diputados socialistas. No. El PSOE le facilitó la investidura, pero no la estabilidad. Rajoy gobernó en minoría los 2 años siguientes con el apoyo externo de Ciudadanos y los partidos canarios. Dictó 29 reales decretos. Tramitó 6 como proyecto de ley y consiguió convalidar en el Congreso 22 de los 23 restantes. Además, sacó adelante 2 presupuestos generales apoyándose en el PNV, los últimos apenas 3 días antes de que los nacionalistas vascos secundaran la moción de censura que lo desalojó de Moncloa. Casi una década antes hubo un pacto de gobierno entre los dos partidos mayoritarios. Para buscar el diálogo y el entendimiento, para unir a la sociedad vasca. Lo sellaron en 2009 para que el socialista Patxi López se convirtiera en lehendakari del País Vasco con apoyo externo del PP. Sus diferencias en política económica acabaron dinamitando el acuerdo 3 años después. Socialistas y populares también se han facilitado llegar al poder en algunas ciudades. Lo hicieron, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Vitoria con los votos en blanco del PP para un gobierno del PSOE en 2007 y los socialistas para un alcalde popular en 2011. Los otros actores del mapa político de Castilla y León, los partidos localistas, no han recibido de buen grado las palabras de Mañueco, que ayer marcó sus límites respecto a las posibles demandas de estos grupos. Los líderes de la UPL, de Por Ávila y de Soria Ya han sido bastante críticos con los populares. Con estas palabras se dirigía ayer Alfonso Fernández Mañueco a los partidos provinciales. No vamos a ceder a chantajes de apoyos por privilegios de unas provincias sobre otras. Y no ha tardado en llegar la respuesta de todos ellos. No queremos
un privilegio, queremos lo que ha prometido. Él es el que nos ha metido en este embolado. Había un gobierno estable, sin embargo ha convocado elecciones y ahora no le gusta el resultado de las elecciones. Es de una torpeza política inusual y que realmente define un poco al personaje, ¿no? Algunos de los mensajes del presidente en funciones iban directos a la UPL. La integridad autonómica no es negociable. En 3 días el señor Mañueco ha sido capaz de dinamitar absolutamente puentes con todas las fuerzas políticas. Estos partidos denuncian que las decisiones se están tomando en Madrid cuando la tarea le corresponde a Castilla y León. Que dejen de jugar con nosotros. Exigen a Mañueco que forme gobierno. Más bien pareciera que está construyendo un relato única y exclusivamente para tener la justificación y convocar unas elecciones. No será un gobierno fuerte. Soria, León y Ávila son las ciudades donde los partidos provinciales se alzaron como la fuerza más votada. El escrutinio de los votos de las pasadas elecciones se está revisando todavía. Hay casos aislados de posibles irregularidades o desajustes. Ha ocurrido en la localidad segoviana de Aguilafuente. Errores más o menos graves y descuadres en los recuentos electorales del pasado domingo han sido revisados hoy, durante esta mañana, por las distintas juntas electorales provinciales para alcanzar unos resultados, un escrutinio definitivo. Ha sido el caso aquí en Segovia de la localidad de Aguilafuente, donde aparecieron 10 votos de diferencia en las urnas, 281 sobres con votos frente a 271 personas que habían votado en esa jornada. Pero en ese caso lo que hemos considerado más adecuado es reducir proporcionalmente a los votos que han obtenido en esa mesa los distintos partidos políticos el número de los votos, las papeletas de más. Nueva reunión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas con la vista puesta en seguir relajando restricciones con la bajada de contagios como escenario. Varias comunidades siguen pidiendo reducir las cuarentenas y otras incluso quieren retirar la mascarilla de los colegios. ¿Qué dice la ministra, Ana Martínez? Pues no se ha pronunciado acerca de ninguno de estos dos asuntos, y eso que hay algunas comunidades autónomas que llevan semanas ya pidiendo en esa reunión de la Interterritorial de Salud que se relajen estas medidas. Carolina Darias dice que a pesar de la mejora de los datos de la pandemia y el claro descenso en los fallecimientos, estas medidas de momento no van a cambiar. Es decir, seguirá siendo obligatoria la mascarilla en el interior de los colegios, y en cuanto a las cuarentenas se van a mantener de momento en esos 7 días a la espera de saber qué opina el Consejo de Salud. Porque a lo largo de la pandemia, de las lecciones que nos ha dejado, es que cuando vamos juntos avanzamos más y llegamos más lejos. Por tanto, esta ministra lo que pediría es que los acuerdos sean tomados por los órganos correspondientes del Consejo Interterritorial y que sean adoptados de manera conjunta por todos quienes conformamos el Consejo Interterritorial. La posible relajación en las restricciones, como las mascarillas en interiores, hace todavía más importante la buena ventilación de los espacios cerrados. Un laboratorio de la Universidad de Valladolid lleva casi 20 años investigando en este sentido. Las conclusiones no son buenas. La calidad del aire que respiramos en la mayoría de edificios es muy mejorable. En este laboratorio hacen visible el aire. Tratar de ver, por un lado, cómo se mueve el aire dentro de los espacios y, por otro lado, qué componentes a distintos niveles microscópicos están presentes allí. Respiramos en torno a 11.000 litros al día y no sabemos si ese aire es de calidad o no. La ventilación es la clave y hacerlo bien repercute en nuestra salud y en nuestra productividad, también en nuestros bolsillos y en el medio ambiente. De un 10-15% de la energía total se pierde entrando aire frío. Abres un día como hoy la ventana, te entra aire frío que hay que calentar. Actualmente todos los edificios, todas las investigaciones tienden a una ventilación mecánica, controlada, y generalmente con un dispositivo que se llama recuperación de calor. Es la forma más eficiente de ventilar. Ellos lo han probado en la casa que les acoge, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. Previos a la propia pandemia se había hecho el estudio del CO2 dentro de las aulas. Entonces veíamos que estaba muy mal, realmente, este edificio y todos los públicos. Proponerme a mí que fuésemos pioneros en la instalación de equipos específicos de filtrado de aire que aseguraron desde entonces al 100% esa calidad del aire
y permitieron mantener también al 100% la docencia presencial. Sus investigaciones sobre infiltraciones en las edificaciones son pioneras en los países mediterráneos. Hoy Castilla y León ha sumado 1.808 positivos, esto es un 25% menos de casos que el pasado miércoles. Siguen bajando todos los indicadores. La incidencia está a punto de rebajar los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes a nivel regional. La primera provincia que lo ha conseguido es León. León es la primera provincia en bajar de los 1.000 casos por 100.000 habitantes en cuanto a su incidencia acumulada. Esto supone una bajada de 500 puntos en la última semana. Eso sí, para abandonar la franja del nivel de riesgo extremo deberemos estar por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. También disminuye la tasa de hospitalización y ahora mismo las UCIs están al 12% de su ocupación por pacientes COVID. De hecho, en El Bierzo solo queda un paciente COVID en las unidades de críticos. Con estas cifras nos situamos ya en niveles previos a la Navidad. El certificado COVID de vacunación es un documento que compartimos todos los ciudadanos de la Unión Europea, que ha cambiado desde el pasado 1 de febrero, por lo que hay que volver a descargarlo en la aplicación de SACIL. Las personas que hayan recibido 3 pinchazos verán en su documento la numeración 3 de 3 con las 2 primeras dosis de Pfizer o Moderna y la de refuerzo. Pero el código es diferente para quienes fueron vacunados con Janssen o quienes pasaron la enfermedad antes de la vacunación. En su documento aparece la numeración 2 de 1. Indica las dosis recibidas más la inmunidad natural por el contagio. Aunque se especifique de otra forma, estas personas también tienen la pauta completa. Descienden los fallecimientos en Castilla y León en el mes de enero. Han caído más de un 4% con respecto al mismo mes de 2021. Aún así, la sexta ola ha hecho que sean cifras más altas que antes de la pandemia. La provincia de Zamora es un claro ejemplo de ese descenso generalizado de los fallecimientos. Aquí en enero del año 2021 fallecieron 253 personas. En enero de este año han fallecido 223. Es un 12% de descenso. Ese descenso es generalizado en toda Castilla y León, excepto en 3 provincias: Salamanca, León y Burgos. Sin embargo, las cifras todavía están por encima de antes de la pandemia. Hay un 5% más de muertos en el último mes si lo comparamos con el año 2019, cuando aún no había llegado el COVID a Castilla y León. Me parecería correcto, sí, el acortar los días de trabajo, aunque fueran 10 horas seguidas. No meterte 10 horas un día, que sé lo que es eso, y al final las últimas horas no sabes si vas o vienes o lo que estás haciendo. Yo sí, personalmente, más me vendría bastante bien. Por ejemplo, nosotros que tenemos hijos, yo creo que con 8 horas es suficiente, con 10 a ver dónde les apañas. Son las reacciones a los posibles cambios en los horarios de trabajo que están a punto de aprobar en Bélgica. Pretenden trabajar 4 días a la semana frente a los 5 que hay establecidos, pero las jornadas tendrían más horas, pasarían de 8 a 10. Sí, nos dicen que es una consecuencia de lo que hemos vivido en la pandemia, donde hemos aprendido a flexibilizar nuestro tiempo de trabajo y también a querer disfrutar más intensamente del tiempo libre. Así que esta medida, que está a punto de aprobarse en Bélgica, propone eso: redistribuir las horas de la jornada laboral semanal, de manera que, por ejemplo, podamos trabajar 4 días y descansar el resto, o tener una semana con más carga para tener otra más vacía. Además, es una medida que espera tener una respuesta positiva en el número de contrataciones. Bélgica aprende de la pandemia y permitirá flexibilizar los horarios laborales. La idea es dar más libertad a las personas y también dar más libertad a las empresas sobre cómo se organizan las horas de trabajo. De esta manera se podrá concentrar la semana laboral en menos días. Por ejemplo, permite la posibilidad de trabajar más horas por día y así trabajar un día menos, de manera que se cumple el mismo tiempo de trabajo, pero durante 4 días. Y habrá una segunda fórmula que los empleados podrán solicitar para conciliar. Permite tener una semana en la que se trabaja más y una semana donde uno trabaja menos. El horario deberá conocerse con al menos 7 días de antelación. Forma parte de la reforma laboral que el país prepara. El vicepresidente asegura que habrá planes específicos para las empresas y una mayor protección a los trabajadores de plataformas digitales. Además, para lidiar con la escasez de perfiles técnicos, las empresas deberán presentar planes de formación y en el acuerdo también se contempla el derecho a la desconexión fuera del horario laboral.
El país busca elevar la tasa de empleo del 71% actual al 80% en 2030. En España está por debajo del 60%. Esta propuesta belga ha reavivado el debate en nuestro país. De primeras, los sindicatos rechazan este planteamiento. Aseguran que la asignatura pendiente debe ser la reducción real de la jornada de trabajo y no la concentración de horas. Es un debate tramposo, porque si de lo que se trata es de concentrar las horas de trabajo de 5 días en 4 y trabajar 10 horas al día, pues hemos hecho un pan como unas tortas. Hay que ir hacia la jornada de 32 horas semanales. Antes ha dicho también, la producción de bienes y servicios se ha multiplicado con los avances tecnológicos en nuestro país de una manera exponencial. Son las protestas de los trabajadores de Correos de Castilla y León. Denuncian el abandono que del servicio postal público hay en la comunidad. Según ellos, decenas de vehículos han rodado por el centro de Valladolid haciendo sonar sus claxones para reclamar mejoras laborales y apoyo al servicio. Aseguran que el plan estratégico de Correos actual provoca una situación compleja que se nota sobre todo en las zonas rurales. Les hablamos ahora de ganadería y sostenibilidad. 40 granjas de Castilla y León participan en el proyecto europeo Live Carbon Farming. Está coordinado en España por la Asociación de Productores de Vacuno, Asoprovac. El objetivo es fomentar las prácticas respetuosas con el medio ambiente y convertirlas en una nueva fuente de ingresos. El ganado vacuno es el responsable del 3,5% de las emisiones de CO2 en España, una huella de carbono que podría reducirse un 15% sin que suponga una carga económica para el ganadero. Es al menos el objetivo del proyecto Live Carbon Farming, en el que participan 6 países europeos, entre ellos España. Certificar cuánto ha dejado de contaminar una granja para que pueda vender ese excedente en los mercados de carbono y lograr así una nueva fuente de ingresos para la explotación. Estamos tratando de promover esa certificación y de alguna manera remunerar y valorizar el esfuerzo que se pueda y que se está desarrollando ahora mismo en granjas de vacuno en España. La gestión del estiércol o la alimentación son 2 de las áreas con más potencial para reducir la contaminación. Usando pues mucha materia nuestra propia, de aquí evitar lo que se trae de importación, como por ejemplo la soja. Live Carbon Farming planea medir esos ahorros y cuánto cuesta alcanzarlos. La idea es poder establecer el coste adecuado o el precio adecuado que debería recibir ese ganadero por ese esfuerzo de reducción. De las 700 granjas participantes, 140 serán españolas, 40 de nuestra comunidad. La sobrepoblación de conejos en la zona del paraje de Val de la Gallina, en Zamora, está provocando grandes problemas a los agricultores. Piden el control de estos roedores que han construido sus madrigueras en los terraplenes de la autovía A11. El sindicato agrario COAG reclama a la subdelegación del Gobierno y a la Dirección General de Carreteras algún tipo de solución. Temen que las pérdidas puedan acabar con todo lo sembrado hasta el momento. Esto se ha ido agravando año tras año y hasta llegar a ser un problema como el que tenemos ahora. Antes pues eran corros en la misma finca, a priori prácticamente es el 100%, porque de momento no se ve apenas prácticamente nada. Y si la producción es merma tanto, a lo mejor pues claro, ni la cosechas, no te merece ni cosecharla. Hoy el Parlamento Europeo ha rechazado incluir en las etiquetas de las botellas de vino información sobre el riesgo de cáncer por el consumo de vino, como ocurre por ejemplo con las cajetillas de tabaco. Era una propuesta de la Comisión Especial de Lucha contra el Cáncer del propio Parlamento, porque un estudio asocia el consumo de alcohol con un mayor riesgo de cáncer. Las enmiendas del PP a esa propuesta han evitado su aprobación. Huevos de 3 granjas españolas han provocado un brote de salmonela en 6 países europeos. Han fallecido 2 personas, una en Francia y otra en España. 272 han enfermado. Todos los productos se dispensaron en restaurantes franceses. Las agencias de salud pública y seguridad alimentaria europeas alertan del riesgo elevado de nuevas infecciones y han pedido intensificar las investigaciones en la cadena alimentaria.
Finalmente son 5 los procedimientos abiertos por abusos sexuales a menores en instituciones religiosas de Castilla y León, según el informe de la Fiscalía. Gracias a unos talleres de la Policía Nacional en los colegios, hemos conocido en Burgos 2 casos de niños que han denunciado abusos en sus familias. Se lo adelantamos ayer. Los expertos hablan de la importancia de estas charlas y alertan del peligro del consumo de pornografía infantil en redes. Dentro del horario escolar y a petición del centro, la policía entra en clase para explicar a los menores el acoso, la violencia sexual y otras amenazas y cómo pueden pedir ayuda. Es el paso que han dado las 2 últimas víctimas en Burgos. Después de las charlas se han dirigido en una ocasión directamente a mí y en otra, después de marchar, a hablar con la tutora para comentarles que estaban sufriendo lo que ellos pensaban eran unos abusos sexuales. 1 de cada 5 menores es víctima de abusos sexuales. El consumo de pornografía infantil en Internet agrava este problema. En este caso, en que hay ya consumidores habituales de este tipo de pornografía, lógicamente se está incrementando los casos de violencia sexual sobre la infancia. Con el cuento de la regla de Kiko, la asociación REA comienza cada taller de esta educación afectivo-sexual en las aulas. Son psicólogas, psicopedagogas, y lo que hacen es una labor sobre todo de explicar la diferencia en lo que es una relación afectivo-sexual de lo que es una violencia sexual que se está ejerciendo sobre ella. El 70% de los abusos sexuales a menores lo cometen familiares o conocidos. La mayoría de los abusos sexuales se cometen en el ámbito cercano. Ni siquiera se pueden dirigir a estas personas para pedirles ayuda porque son ellos o ellas las que están ejerciendo esa violencia. De ahí la importancia de estos talleres. Los 4 detenidos de la llamada Banda del BMW en Valladolid esta pasada madrugada, tras una persecución en la que participaron decenas de agentes, pasan mañana a disposición judicial. A estos detenidos, 3 de ellos de 22 años y 1 veterano de 32, se les imputan multitud de robos con fuerza en las provincias de Segovia y Valladolid. No solo de vehículos, también en un supermercado, perfumerías, bares o gasolineras. El grupo comenzó su actividad a finales del año pasado. La Policía Nacional ha detenido a un joven por agredir a su pareja y secuestrarla en la habitación de su piso. El chico tiene 22 años y ya tenía una denuncia por violencia de género en una relación anterior. Ella tiene 18 años. Los hechos comenzaban cuando la madre de la víctima, esta joven de 18 años, se presentaba en la comisaría para denunciar que no veía a su hija desde el día anterior. Fue entonces cuando la Policía Nacional comenzaba con una investigación que daba con la casa del supuesto agresor, un joven de 22 años. Allí encontraban a la víctima asustada y con claros signos de haber sido golpeada. Se detenía posteriormente a este joven en el centro de Soria, que además arrastra consigo otra denuncia de violencia de género. Los jóvenes habían comenzado una relación este mismo año. Un alumno de 13 años ha apuñalado a un profesor en un colegio de Murcia. La agresión ha ocurrido en mitad de una clase. Cuando el profesor se encontraba de espaldas, el menor se levantó y le asestó 3 puñaladas. El profesor ha sido trasladado al hospital, donde se recupera de sus heridas, mientras que el adolescente ha sido detenido por la Policía Nacional. También en Alcalá la Real, en Jaén, un joven de 22 años ha sido detenido como presunto autor del asesinato de una menor de 14. El cuerpo de la joven fue localizado después de que el presunto agresor llamara al 112 alertando de lo que había hecho. La localidad ha decretado 3 días de luto. El mal tiempo está dificultando la búsqueda del pesquero gallego que naufragó ayer por la mañana en el Atlántico, a 400 kilómetros de Terranova, en Canadá. 12 de sus tripulantes todavía están desaparecidos, mientras que se ha rescatado a 3 marineros y se han encontrado 9 cadáveres. La falta de lluvia está haciendo mella en los pantanos de Castilla y León. Los embalses de la cuenca del Duero se sitúan en poco más del 60%, cuando el año pasado por estas fechas estaban al 80%. El de Aguilar de Campoo, en Palencia, no llega ni al 50%. Además de la falta de agua, tampoco hay nieve en las montañas, como en otros inviernos. Los regantes temen las consecuencias fatales de una hipotética sequía. Claro que nos preocupa. El año viene parecido al año 17, al 2017. Estamos en los mismos hectómetros. El río Carrión es una cuenca deficitaria. Creemos que este año sí que podremos regar, pero vamos, que es urgente hacer para economizar agua y para poder dejar agua para la zona de Valladolid. Cada vez tenemos menos agua y tenemos que ser capaces de, con menos agua, producir más.
El soriano Alberto del Campo, ganador de un Goya al mejor montaje, sigue creciendo en el mundo del cine. En este caso, ha sido el montador de la película Competencia Oficial, que llegará a los cines la próxima semana. El cartel es de lujo, con actores de la talla de Antonio Banderas y Penélope Cruz. El maestro de actores. Y Félix es... Has puesto un reto. Primero porque cuando te enfrentas a una película tan grande y lo mismo, pues es que es Penélope Cruz, es Antonio Banderas, dices, buah, a ver, yo cómo me enfrento a esto. Ellos ya empiezan en sobresaliente. Por lo tanto, trabajar con gente así realmente ha sido mucho más fácil. Pues así nos vamos. Se quedan ahora con los deportes, con Javier Mardones. Después no se pierdan un nuevo programa de Cuestión de Prioridades, con todo el análisis político de la jornada. Pasen una feliz noche. Adiós.